Esta semana vamos a estudiar cómo ayudar a otros a tener una relación con Dios. Ayer estaba intentando predicar a unos jóvenes y le quiero ser sumamente sincero, qué difícil que me fue. Es como que la juventud está anestesiada en contra de Dios, es como que Dios no tiene lugar en la vida de muchos. Y pareciera que la gente dice que cree en Dios, pero en el fondo es complicado. Yo creo que solamente tiene que ver con una obra sobrenatural que tiene que ver con el Espíritu. O sea, Dios hace una obra en las personas. Pero yo estoy convencido que el Señor Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar este estudio de cómo ayudar a otros a tener una relación con Dios en el libro de Hechos, capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1 encontramos un texto muy conocido por casi todos los creyentes, que es el verso 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí la palabra testigos es mártires, o sea, una persona que se sacrifica por llevar el mensaje. Y dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que desde Jerusalén y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra, o sea, hasta Chile, Chile es lo último de la tierra, llegaría este mensaje de poder. Pero ¿cuál era la investidura que tenían que tener los creyentes? Dice: el Espíritu Santo. Curiosamente, estas son las últimas palabras de Jesús, porque dice el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, lo último que dijo Jesús, ¿qué fue? Y me seréis testigos. Yo le pregunto, cuando alguien se despide y sabe que nunca va a ver una persona, uno dice cosas importantes, ¿cierto? Si tú vas a morir y estás ahí en el lecho de tu muerte, tú dirías: oye, díganme a cuánto salió el Colo-Colo, cuánto fue el partido. No, uno dice cosas importantes. Jesús estaba yendo de este mundo y lo último que le dice a sus discípulos: me seréis testigos. Pero los discípulos habrán pensado: ¿y cómo? Tranquilo, porque ustedes van a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de ayudar a otros a conocer a Jesús, grabes esto en su mente: es algo sobrenatural. Amén, iglesia. Esto tiene que ver con una obra que hace el Espíritu de Dios. No la hacemos nosotros llevamos el mensaje. Pero el autor sobrenatural de esta salvación es y será el Espíritu Santo de Dios. Dicho esto, vamos a ver este estudio de cómo ayudar a otros a tener una relación personal con Dios. Y espero que estos 3 puntos que vamos a tocar sean útiles, pero también reflexivos de cuál es nuestra posición como creyentes frente a lo que es el Evangelio. Amén, mis queridos. Muy bien, en primer lugar, tenemos que demostrar que Dios es real. Mire, para que otros conozcan a Jesús, tenemos que demostrar que Dios es real. Y aquí se nos puso difícil, de inmediato. Porque si usted va a una universidad y le dice a sus compañeros, a los profesores, o en su trabajo, dice: Dios es real. Hoy en día, más del 60% de la sociedad dice: ¿en qué? ¿Y cómo? Demuéstrenlo. ¿Cuál es la evidencia que Dios es real? En ese punto, yo me hago la pregunta: ¿cómo hacerlo? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo ayudar a otros a tener una relación con Dios? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, tiene que haber una relación con el Señor. Y estad siempre preparados. ¿Cuánto tiempo hay que estar preparados? Siempre. Y dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice el texto 3 cosas claves. La primera, que tenemos que estar siempre preparados. La segunda, que tenemos que presentar la defensa. Y la tercera, que hay que hacerlo con mansedumbre y reverencia. O sea, hay que tener un comportamiento digno para presentar la defensa. Pero el concepto defensa habla de como un abogado que presenta la evidencia en un juicio y está defendiendo una causa.
eso quiere decir que si la Biblia dice que podemos presentar defensa, significa que hay argumentos, ¿sí me explico bien?, para poder presentar esta defensa. En otras palabras, si alguien me dice a mí, ¿por qué usted cree en Dios? Y yo respondo, porque sí. ¿Es una buena respuesta? Es una muy mala respuesta. La Biblia es un libro que se tiene que comprobar no científicamente, aunque sí hay evidencias científicas, sino es un libro legal. En otras palabras, la resurrección de Jesús, y lo dijimos en un culto anterior, no sé si lo recuerdan, que se tiene que demostrar legalmente. O sea, el Gólgota existe, la vía dolorosa existe, el Sinaí existe, el Mar Muerto existe. Existe también el lugar de crucifixión. Existe en Jerusalén el antiguo templo, donde hay el famoso muro de los lamentos. Si usted va a Israel, todos los lugares que la Biblia dice que Jesús visitó existen. O sea, históricamente es comprobable. Pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de cómo lo miraría un inconverso. Y ahí está el punto. Para poder comprobar que Dios existe, escúcheme bien, no necesito comprobar que Dios existe. Lo primero que necesito comprobar es que el libro que habla de Dios es verdadero. ¿Sí me explico bien? Porque si este libro es el libro que habla de Dios, la Biblia, es verdadero, significa que todo lo que habla de Dios es verdadero. Ahora, ¿cómo hacer eso? Vamos a ver solamente un par de cositas y le dejo a usted la inquietud para que usted pueda estudiarlo en su casa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primero, tenemos que comprobar que la Biblia es verídica. Por ejemplo, la tierra es redonda. Imagínense que yo hubiese dicho eso hace 1000 años atrás. Y me paro en un podium público y digo, señores, la tierra es redonda. ¿Qué me hubiese dicho la gente? Que soy ridículo. ¿Cómo se te ocurre si ya está comprobado que la tierra es plana? Desde la antigüedad más remota hasta el tiempo de los griegos, fíjese, hasta los griegos, la humanidad pensó que la tierra era plana. ¿Cómo pensaban que era la tierra antiguamente? Plana. Cuando la gente miraba el horizonte en el mar y veía perderse un barco, imagínense, miraban el barco y se cayó. Literalmente la gente pensaba eso. ¿Por qué razón? Porque ellos creían, más o menos hacia el año 500 a.C., un hombre llamado Hecateo de Mileto resumía la cosmología del momento de acuerdo con el pensamiento ancestral. La tierra tenía la forma de un disco, escúcheme bien, con el mar alrededor, como una especie de laguna alrededor, de piscina alrededor, y el centro de todo era Grecia. O sea, básicamente el mundo giraba en torno a ¿qué? A Grecia. Y desde Grecia ellos decían, y todos los estudiosos griegos que eran considerados grandes pensadores, pensaban que era plana, era una especie de moneda y el mar alrededor. Y después del mar, y puedes colocar, no sé si puedes colocar la imagen en pantalla, así era más o menos. ¿Ve la imagen en pantalla? ¿Se logra ver? Es el centro de todo, es Grecia, arriba Europa, abajo Libia, al otro lado Asia, y alrededor de todo eso está el océano. Y el tema del océano, mis queridos, ellos decían que después del océano no había nada. Fíjese, después del océano no había absolutamente nada. Ahora, lo curioso de esto, que los griegos querían complementar su conocimiento y estaban los indios, o sea, los de la India. Y los de la India enseñaban que cuando habían temblores era porque la tierra estaba fundada sobre 4 pilares. Estos 4 pilares estaban sobre un elefante y este elefante estaba sobre una tortuga. Algunos decían que la tortuga estaba sobre una serpiente y esta serpiente nadaba en un mar cósmico. Fíjese, ahí está la imagen en pantalla, muy bien. Fíjese cómo era el pensamiento. El pensamiento era que la tierra era plana. Ahora, por años la gente creyó esto. Pasaron 19 siglos. 19 siglos, no estamos hablando de poco tiempo, donde Fernando de Magallanes partió con 5 barcos y 250 hombres bajo la bandera de España por encargo del emperador Carlos V el 10 de agosto de 1519. Y él ahí se dio cuenta
que la tierra era redonda y lo confirmó después nuestro conocido Cristóbal Colón. Fíjese cómo funciona. Ahora, es interesante, vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Estamos hablando que en el año 1500 recién se logró comprobar que la tierra era redonda. Y estamos hablando que Isaías se escribe 700 años antes de Cristo. Y en el capítulo 40, versículo 22, dice la Escritura: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Dónde está sentado el Señor? En el círculo de la tierra. Así que estoy convencido que cuando Cristóbal Colón decidió viajar a las Américas, leyó la Biblia. Él estaba convencido y sabía que había una verdad detrás de esto, que la tierra era redonda. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo sabía Isaías? Porque siempre la gente, cuando intenta hablar de la Biblia, habla de una fe no comprobable. Otro punto importante, por ejemplo, simplemente para que lo podamos comprender en su magnitud, y son muchos más. El átomo. El átomo viene de una palabra griega que significa sin división, que no tiene división. Y el átomo, le pregunto, ¿es perceptible al ojo humano? No, no es perceptible al ojo humano. Nosotros no vemos los átomos. Pero pregunta, ¿qué está compuesto de átomos? Todo. Todo está compuesto de átomos. Es interesante que Dalton, un científico de la década de 1800, lanzó su teoría atómica de la materia y la demostración con múltiples experimentos. En ella decía que todos los elementos que se conocen están constituidos por átomos y que estos eran los más pequeños en que se podía dividir la materia, es decir, eran indivisibles. Fue el primero en crear una teoría atómica llamada teoría atómica de Dalton. Lo curioso de esto es que esto fue recién reconocido. Los griegos hablaban un poquito de esto, pero recién científicamente reconocido y comprobado en el año 1800. Porque el ser humano todo lo que creía era ¿qué cosa? Lo que lograban ver sus ojos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, año 64 después de Cristo. Hebreos capítulo 11, verso número 3. Verso número 3. Dice el verso 3, versículo 2. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Amén. Por la fe creemos que el universo fue creado. Y dice el texto, ¿por la palabra de quién? La palabra de Dios. De modo, mire lo que dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez digo, lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. O sea, había un elemento que no se veía y que este elemento es la esencia ¿de qué? De todo lo creado. Esto es muy importante, mis amados, muy importante. Muy importante, porque de hecho, cuando uno estudia, por ejemplo, Galileo Galilei, ¿quién es Galileo Galilei? Uno cuando habla de Galileo Galilei habla de un personaje sumamente importante porque es el responsable de que nosotros tengamos telescopio. Y el hecho de que nosotros tengamos el telescopio, recién Galileo Galilei estudió planetas como Saturno y descubrió que los otros planetas tienen lunas como la nuestra y que las lunas giran alrededor de los planetas. Pero hasta el tiempo de Galileo Galilei, los estudiosos creían que cuando uno miraba al cielo, uno veía como enseñaban los griegos. Los griegos enseñaban que la tierra plana estaba cubierta por una especie de casco donde estaban pegadas las estrellas. Y el más estudioso de todos llegó a concluir que habían 6.000 estrellas. 6.000. ¿Cuántas estrellas hay? No se pueden contar. O sea, hay un límite, eso sí. Porque la palabra de Dios enseña que el ejército de los cielos tiene un límite. Pero son millones de millones de millones incontables. Recién fue Galileo Galilei que simplemente demostró lo que la Biblia dice, que el ejército del cielo es innumerable. Refiriéndose a las estrellas, la palabra del Señor, y Galileo Galilei llegó a la conclusión que no podemos contar las estrellas.
Fíjese lo siguiente, antes de pasar al siguiente punto. Por ejemplo, la montaña más alta del mundo, ¿cuál es? El Everest. ¿Cuántos metros tiene el Everest? Muchos. Se calcula que unos 6.000 metros de altura aproximadamente, ¿cierto? Ya, se dice que esa es la montaña más alta del mundo. Hasta ese tiempo, año 1800 más o menos, la gente no sabía cuán profundo era el mar. Cuán profundo era el mar. Algunos especulaban 50 metros, 100 metros, el más especulativo era 1.000 metros. Conocían la presión del mar, la presión de los centímetros cúbicos y los metros cúbicos, que mientras más profundo, más presión hay. La gente no sabía porque no existía el submarino, tampoco existía el sonar. Lo curioso es que Jonás capítulo 2 versículo 5 enseña que Jonás dijo: yo fui a las profundidades del mar, donde están las bases de las montañas del mar. Fíjese, Jonás declara que en el mar, ¿qué hay? Montañas. Y recién cuando se descubre el submarino, se descubre que en el mar hay montañas. Ahora, la montaña más grande del mundo no está en el Himalaya, ¿sí? No son los Himalayas ni tampoco el Everest. La montaña más grande del mundo está en el mar y mide más de 11.000 metros de altura. En el mar. Pregunta, ¿cómo lo sabía Jonás? ¿Cómo un hombre de la antigüedad que escribió, que relata una historia bíblica, logra relatar un hecho científico? Mis queridos hermanos, si yo miro la Biblia como un libro de antecedentes reales, por decirlo así, científicamente correcto, voy a descubrir que puedo comprobar. Usted se puede meter a internet y encontrar 44 evidencias científicas que demuestran que la Biblia es verdadera. No todas están exactas como quisiésemos, algunas no son tan correctas en su apreciación, pero muchas de ellas, mis queridos, nos enseñan cosas sumamente importantes. Entonces yo voy a un inconverso y le quiero enseñar las cosas de Dios en esta sociedad donde la evolución nos invadió. ¿Me explico bien? Donde nos hicieron creer que creer en Dios era creer en un mito, creer en algo que tiene que ver con la historia de la religión, pero no con la verdad de la humanidad. Uno le puede demostrar a esa persona que el libro que nosotros tenemos es verdadero porque dice muchos eventos científicos importantes, históricos importantes, arqueológicos importantísimos. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Léalo. Es un libro que enseña muchísimo sobre la evidencia bíblica de que este libro es verdad. Entonces, como consecuencia, si demuestro que la Biblia es verdadera, ¿puedo demostrar que Dios es verdadero? Claro que puedo demostrar que Dios es verdadero. Amén, mis amados. El inconverso necesita eso. Es muy importante. Segundo, ¿cómo ayudar a alguien que tenga una relación con Dios? Lo primero, podemos demostrar la evidencia que la Biblia es verdadera. Para eso usted tiene que estudiar, tiene que investigar, pero no tenemos el tiempo en una predicación para poder hacerlo. Pero en segundo lugar, tenemos que ser cartas abiertas. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, verso 1. Pablo dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuántos hombres pueden leernos? Todos. Versículo 3 dice, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mire cómo el texto lo dice. El mundo necesita ver quiénes somos. El próximo domingo nuestro querido Joel va a predicar sobre el testimonio, la importancia del testimonio. Aquí Pablo está diciendo, ustedes son cartas. ¿Y qué tipo de cartas dice Pablo? Cartas abiertas. ¿Qué es una carta abierta? Una carta que cualquiera la puede leer. ¿Qué lee la gente en mí? ¿Qué lee la gente en mí? ¿Sabe que es ahí donde yo considero
que el mundo está necesitando verdaderos creyentes. Que la gente solamente con mi presencia vea quién soy. Que mi fe en Jesús sea tan real que el inconverso aún no quiera decir una mala palabra delante mío porque respeta no mi religión, sino quién soy. ¿Quién soy? Pero qué triste es ver creyentes que cuando uno lee su carta abierta, lamentablemente hay cosas en su vida escritas de una forma no correcta. No correcta. Nosotros somos cartas abiertas y nuestro carácter, nuestro testimonio tiene que ser guiado de la forma correcta. Quiero hacer un ejemplo. Voy a usar el pedestal del micrófono para este ejemplo. Y una persona una vez me dijo lo siguiente: es que yo tengo cara de ogro. ¿Has escuchado a esa gente que dice así? Yo tengo cara de ogro. No, es que mi cara es así. Yo soy bueno por dentro, pero malo por fuera. tengo la cara nomás. Es que tengo cara de enojado, pero no estoy enojado. Es verdad, a veces nosotros tenemos como cara de medio enojado, pero no estoy enojado, ¿cierto? ¿Qué tengo en mi mano? Un almohadón, ¿cierto? ¿A quién le voy a pegar con un almohadazo en la cabeza? Vamos a ver. ¿Qué tengo en mi otra mano? Otra almohada, ¿cierto? Ya, esta almohada se va a llamar Miguel y esta almohada se va a llamar Pedro. ¿Ya? No, Pedro no, porque tu papá se llama Pedro. Coloquémosle Mario. ¿Estamos de acuerdo? Miguel y Mario. Pregunta, ¿qué tienen de diferente ellos? Nada, ¿son iguales? Ya, ahora vamos a hablar del carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Miguel y Mario. Miguel tiene mal carácter y Mario tiene buen carácter. Fíjese cómo un simple movimiento determina una acción. Ahora piense que hay un momento difícil. ¿Cómo reacciona Miguel? ¿Cómo reacciona Mario? Un momento difícil, una buena reacción. Mire, ¿cómo lo ve? ¿Tranquilo? Ahora, ¿cómo reaccionaría Mario? ¿Sabe que este experimento se hizo por científicos? Se hizo con triángulos en una computadora y determinaron que la gente podía identificar al triángulo cariñoso, apacible, y al triángulo enojón, agresivo. Pregunta, ¿usted ve su cara o solo ve su actitud? Yo personalmente, y creo y estoy convencido de eso, que a veces nosotros justificamos como somos por el barrio de donde venimos, por cómo nos criaron, porque tengo cejas gruesas, porque tengo cara de bulldog, porque de pronto así fui criado. Mira lo que dice segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, su Espíritu Santo en nosotros, de amor. ¿Cuál espíritu tenemos? De amor y de dominio propio. Yo recuerdo en la década de los 80, cuando yo recién escuché de Jesús, de las cosas que Jesús enseñaba, había algo muy curioso. Los cristianos evangélicos nos llamábamos todos hermanitos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo está, hermanito? Y todo el mundo decía, los hermanitos. No estoy en contra hoy en día que me digan por el nombre y usted se llame por el nombre, no hay ningún problema. Pero curiosamente, nuestro amor, ¿cómo mostramos el amor? ¿Qué carta somos nosotros? Y dice el texto, Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Ayer Franco fue a su partido de fútbol americano y se armó una pelea en la cancha tremenda. Se empezaron a pegar a puñetazos. Ahí el Franco estaba lejos porque él sabía que si pega a él, le quito el celular, le quito... No, ahí está. Pero conversé con un muchacho afuera de la cancha y le digo, oye, pero ten control. Me dice, no, a mí me la hacen, me la pagan. Y si le pegan a un compañero, yo pego. No importa lo que sea, yo pego. ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo hacemos como creyentes? ¿Cómo le decimos a ese vecino que es medio fastidioso que Dios existe? Somos cartas abiertas.
Tenemos que mostrar el amor de Dios a través de nuestra vida. Amén, mis queridos. Y ese amor que tenemos que mostrarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, tiene que fluir. Tiene que fluir de cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Muy bien. Para terminar, ¿cómo ayudar a otros a tener una relación con Dios? Dijimos lo primero, tenemos que demostrar que Dios es real. Y se demuestra demostrando que el libro de Dios es real. Si yo demuestro que el libro es real, por consecuencia, el Dios que habla el libro, que es nuestro Dios, es real. En segundo lugar, tenemos que ser cartas abiertas, tenemos que cuidar lo que escribimos en nuestras vidas, cómo nos comportamos. Nuestra apariencia es lo de menos, no justifiquemos más en nuestra apariencia no tiene nada que ver, tiene que haber dominio propio. Pero en tercer lugar, y creo que es el punto que a mí me importa muchísimo, tengo que creer de verdad en el infierno. Parece loco lo que estoy diciendo. He hablado con varios creyentes que les cuesta creer que el infierno es real. Lo repito, hay varios creyentes que les cuesta creer que el infierno es real. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Esto cambió mi vida para siempre. Mi vida con esto cambió para siempre. Para siempre. Mira lo que dice el verso 11. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí puede ser famosos y no famosos, o adultos y niños. Cualquiera de las dos cosas está bien. De pie ante Dios estaban todos, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, hay dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Hay dos muertes. Dice el verso 15, léalo conmigo, el verso 15, con fuerza. 1, 2, 3. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Tienes amigos? ¿Tienes familiares que no tienen a Cristo? Estamos de paso. ¿Sabe dónde está el problema? Que los creyentes no creemos que el infierno es real. Estamos muy convencidos de cosas terrenales, externas. Pero quiero serles bien sincero. Y le quiero hablar con mucha sinceridad. ¿Creemos que es real? Miren, Napoleón, Hitler, los grandes conocidos de la historia, o cantantes famosos como la Whitney Houston, Michael Jackson, ¿ya murieron? ¿Dónde están? Lo más probable, no podemos garantizar porque todos se pueden arrepentir en el último momento, pero lo más probable, ¿dónde están? En el infierno. En el infierno. Y la Biblia lo llama lago de fuego. El infierno, mis queridos, es real. Si tú no le compartes el evangelio de Jesús a tus amigos, cuando mueran se van al infierno. Yo prefiero que mis amigos se enojen conmigo y me digan, no me hables más de Jesús, pero que no tengan excusa, porque yo creo que el infierno es real. Y anoche, mientras preparaba este estudio, mis queridos, hice una simulación personal. Empecé a imaginar el infierno. Y empecé a buscar en la Biblia los textos bíblicos que me hablan un poco de eso. Por ejemplo, Marcos 9:42. Son pasajes que me hablan un poco del infierno. Marcos capítulo 9, versículo 42. Dice:
cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, el fuego que nunca puede ser apagado. O sea, ¿qué es el infierno? Fuego que nunca puede ser apagado. Pero Jesús aquí dice algo importante. Dice, mejor te es entrar manco. O sea, después dice, mejor te es entrar sin un ojo. Fíjate que Dios dice, mejor sácate un ojo, pero no te vayas al infierno viendo con tus dos ojos. ¿Cómo aquí el Señor enseña con profundidad un concepto? Y mira lo que dice el versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sigo leyendo, usted va a darse cuenta de un detalle. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca. Voy a leer de nuevo y fíjese en los tiempos. Presente, pasado, presente y futuro. Dese cuenta de un detalle en el pasaje. Porque el pasaje habla de un presente y un futuro. Voy a leerlo y voy a realzar el tono. Dice el versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo. Eso habla de un tiempo presente o futuro. De un tiempo futuro. Vas a entrar. Después dice el texto, que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, el fuego que nunca se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. ¿Qué es eso? Presente. Donde el gusano de ellos no muere. O sea, en este momento hay gente donde en el infierno. Ahora, si le pudiésemos preguntar a alguien del infierno que nos dé un consejo, ¿qué consejo crees que nos daría? Dígame usted, ¿qué consejo? ¿Nos diría, muchachos, vengan que aquí la pasamos bien? ¿No? ¿Nos diría, muchachos, ¿saben qué? Vengan que acá hay espacio para todos? ¿Eso diría? El único que diría eso, ¿quién es? Satanás. ¿Pero qué diría un ser humano? Hay un ejemplo en la Biblia. Mira lo que dice Lucas, capítulo 16, el ejemplo del rico y Lázaro. Capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también ¿quién? El rico, y fue sepultado. Aquí hay una enseñanza crucial. Todos morimos. Ricos y pobres, sanos y enfermos, todos morimos. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién estaba en tormento? El rico. Y vio de lejos a Abraham y ¿a quién? Y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, en el infierno la persona tiene una sed excesiva y no puede ser saciada. ¿Ha tenido sed? ¿Ha tenido mucha sed? Los que hacen deportes saben que cuando uno hace ciertas carreras, aunque no lo crea, yo fui deportista, en su momento fui deportista, ¿ya? Practicaba la cuchara brava, no. Practicaba ping-pong, voleibol y también patinaje de carreras.
Un deportista sabe que hay un momento de sed donde uno necesita saciarse. Este hombre estaba en el infierno y no se podía saciar de la sed. ¿Cuánta agua pidió? Digamos, ¿cuánta agua pidió? Una gota. Dile que moje la punta del dedo en agua para que toque mi lengua. ¿Qué quería el rico? Recordar. ¿Quería saciarse? No. Quería recordar cómo se sentía tomar agua. Cuando hoy tome agua usted, hermano querido, en su casa, cuando te tomes un vaso de agua hoy, recuerda que en el infierno hay muchos que desean una gota. Lo repito, cuando tú tomes hoy en tu casa un vaso de agua, recuerda que en el infierno hoy hay muchos, millones, como este rico que desean, ¿cuánto? Una gota. Mira lo que dice el texto después. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pueden. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, o sea, para que les predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cómo lo llamaba el rico? Lugar de tormento. ¿Y qué pidió? Vayan y háblenle a mis 5 hermanos. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sabe qué quiso decir Abraham? La Biblia. Moisés escribió todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 primeros libros escribió Moisés. Y dice, y tienen a los profetas, Isaías, Jeremías, Malaquías, Zacarías, Daniel. Todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyamos también nosotros a nuestro querido Juan el Bautista, profeta, hombre de Dios del Nuevo Testamento. O sea, dijo Abraham, tienen la Biblia. Si no quieren creer la Biblia, no van a creer nada. Y dice el texto, a Moisés y a los profetas tienen, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esto fue profundo. Jesús dijo, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y quién resucitó de los muertos? Jesús. ¿Y le creyeron? No lo creyeron. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La gente de este mundo hoy lo tiene todo, pero van a morir. Y cuando mueran, van a desear mojar, aunque sea con una gota, su lengua. Pero eso no es mi pregunta. Y les pregunto con sinceridad, ¿usted lo cree? Porque ese es el problema, mis queridos. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que el infierno existe? Por eso las religiones como los testigos de Jehová, para callar la conciencia, ¿qué eliminaron de su doctrina? El infierno. Ellos no creen en el infierno, ellos creen que el ser humano muere sin Cristo, sin la religión y desaparece. De esa forma callamos la conciencia para que no obtengamos el martirio de los que están sufriendo. Pero millones y millones en el mundo hoy están yendo rumbo al infierno. ¿Qué vamos a hacer con tus amigos? ¿Qué vamos a hacer con todos aquellos que necesitan vida eterna? Añoro que este mensaje provoque en usted un cambio. Deseo con todo mi corazón que este mensaje provoque en nosotros un deseo de compartir con aquellos que necesitan la verdad de Jesús. Ellos necesitan una relación con Dios. Hay que mostrarles evidencias bíblicas. Amén. Hay que ser cartas abiertas que vean nuestra forma de vivir y digan, ellos son diferentes. Pero hay que creer. Hay que creer que el infierno es real y que millones van por la carretera al infierno día a día. Y nosotros tenemos el mensaje. Nosotros tenemos la luz y la vamos a llevar día a día a donde ellos están. Amén, mis amados. ¿Nos queda trabajo? Claro. Así que cuando veas a alguien de tus amigos, vele la cara, dale un vaso de agua y piensa que si tú no lo llevas a Cristo, ¿cuánto va a desear Él?
una gota. Y si no le hablas de Jesús, en el infierno Él va a decir: ¿por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me predicaste el Evangelio? Vamos a orar.